En nombre de la patria, cero la sesión. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Este informe fue enviado a los correos de los parlamentarios en un comparado, donde van las normas y los comentarios al lado. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Carter, Bobadilla, Moreira y Osvaldo Urrutia y de la diputada señora Mar, que declara el 22 de diciembre de cada año como el Día del Veterano de la Guerra de 1978, correspondiente al boletín... ¿Perdón? ¿Dice 1978? Sí. Boletín 12.972-24. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Mirosevich, Bernales, Félix, González y Hirt y de las diputadas señoras Fernández y Catalina Pérez, que declara el 3 de octubre de cada año como el Día de la Protección de los Animales, correspondiente al boletín 12.973-24. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual hace comentarios en relación al proyecto de ley de soterramiento de cables, documento que fue remitido a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio del alcalde de la ilustre Municipalidad de Arica, mediante el cual extiende invitación a la comisión para que sesione en la ciudad de Arica respecto al proyecto de ley de patrimonio, considerando las especiales características de la ciudad en esta materia y así puedan conocer en terreno la realidad del patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Es toda la cuenta, presidente. ¿Algún comentario sobre la cuenta? ¿Cómo está? Buenos días, Claudia. ¿Cómo está, diputado? Yo quería preguntarle algo, secretaria. Hay un error, parece, en el proyecto primero, el que tiene que ver con la guerra. Dice 1978. No, ¿qué se puede hacer en ese caso? Lo vemos cuando llegue, porque no existe la guerra de 1978. Presidente, déjeme darle una Ya. y... Perfecto. Si no hay más observaciones, el acta de la sesión 103 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta 104 queda a disposición de las y los diputados. ¿Varios? ¿Algún varios diputado o diputada? Ya. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio de la moción que modifica la ley 19.169, que establece normas sobre el otorgamiento de premios nacionales para incorporar la ponderación de la idoneidad moral de los candidatos y candidatas y la revocación de los premios otorgados en razón de la misma consideración, correspondiente al boletín 12.834-24. Para estos efectos se encuentra invitada la diputada señora Camila Rojas y la presidenta de la Red de Investigadores de Chile, la señora Diana Bastías, quien excusó su inasistencia y su representación. En su representación asiste la historiadora doña Hilary Iner. Diputada Camila, bienvenida a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos y todas las diputadas y a quienes nos acompañan también el día de hoy. Estoy con Danitza Pérez, que es mi asesora legislativa. Bueno, este proyecto lo presentamos hace algunos meses a raíz de un caso bien bullado del abogado y diácono Hugo Montes, que fue premio nacional en 1995 y a raíz de 2 denuncias terminaron saliendo a la luz más de 200 denuncias públicas por abuso sexual y acoso sexual. Hugo Montes era rector del Colegio San Esteban de Vitacura, por lo tanto la mayoría de las denuncias venían precisamente del contexto en que él había sido rector. En ese sentido, no existe en la norma actual una forma para revocar el premio nacional y es por eso que presentamos este proyecto, que ante denuncia efectivamente se pueda revocar. El premio tiene algunos beneficios asociados, como la entrega de 1 millón de pesos de por vida a los premios nacionales.
Por lo tanto, esta revocación lo que hace es precisamente que también se revoquen los beneficios asociados y no solo el titular de premio nacional. Entonces voy a leer algunas ideas sobre el proyecto para que quede establecido, pero quería decir que había nacido precisamente en el contexto de las denuncias del caso de Hugo Montes. La iniciativa busca perfeccionar las disposiciones vigentes, como decía, incorporando un componente de idoneidad en la calificación de los candidatos y estableciendo un procedimiento de revocación para el premio cuando la persona sea cuestionada y o aparezcan antecedentes relacionados con abuso o acoso sexual, violencia de género. El procedimiento establecido por la ley señala que hay un jurado, que es el jurado que ve los premios nacionales, por lo tanto nosotros proponemos que se genere un jurado ad hoc cuando existan antecedentes en caso de denuncias. Y respecto del contenido del proyecto, en primer lugar se incorpora un inciso final nuevo, estableciendo la posibilidad de revisar y eventualmente revocar la calidad del premio nacional y demás beneficios asociados cuando aparezcan antecedentes. Después se reemplaza el artículo 13 para incorporar la necesidad de acompañar un informe de méritos en la postulación de candidatos que consideren también la idoneidad personal, respetando la libertad de deliberación del jurado, y finalmente se establece las causales para revisar y revocar la calidad de premio nacional de una persona en atención a la existencia de antecedentes que digan relación, de nuevo, con acoso, abuso sexual, violencia de género, haber sido condenado a pena aflictiva u otros precedentes que evidencien la falta de idoneidad de la persona premiada. Y como decía, para la revisión y revocación se sigue el procedimiento de nombramiento de jurado. El jurado se compone dependiendo del premio, o sea, sí o sí está el ministerio. En el caso de educación es ministerio, el rector de la Universidad de Chile, el último premio que corresponda y una persona destacada en el ámbito que amerite el premio, porque tenemos premios nacionales de distintas categorías, entonces va variando la composición. Sin embargo, hay algunos que son fijos. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que se genere una comisión con las mismas características, con la cual se establece quién es el premio nacional, pero en este caso para evaluar de manera ad hoc la situación de denuncia. Eso es el proyecto, presidente. Por supuesto que estamos abiertas a las distintas apreciaciones que se puedan realizar dentro de esta comisión, pero nos parece importante que quede establecido un mecanismo legal para esta revocación, ya que en el caso de Hugo Montes se tuvo que generar un espacio ad hoc desde el ministerio precisamente para poder realizar la revocación. Pero como pueden seguir existiendo denuncias, la idea es que se establezca un procedimiento estándar. Diputada, no existe ninguna norma que es hacia adelante, ¿cierto? Desde que se aprueba la ley empieza a funcionar el... Por supuesto. Ya. Tuvimos una discusión larga la otra vez por si funcionaban algunas cosas hacia atrás con respecto a... Bueno, no se puede. Es hacia sí, adelante. Lo que pasa es que si los antecedentes surgen todos desde que la norma existe, ¿no? Pero efectivamente podrían ser antecedentes, porque en el caso de Hugo Montes, si hubiese existido norma, los antecedentes que habían eran del 2010. Exacto. Desde el 2010 su premio había sido entregado en 1995 y se tuvo que generar la comisión ad hoc. Entonces, claro, los antecedentes igual pueden existir en posterioridad a la entrega del premio. Pero esos antecedentes tendrían que entregarse y esas denuncias una vez que la norma esté establecida. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. No entendí muy bien el tema de la retroactividad, porque esto es evidentemente siempre retroactivo, porque los antecedentes van a aparecer siempre después de otorgado el premio, salvo que supongamos que es posible entregar el premio conociendo sus antecedentes, lo que sería ya una... Algo importante es que en el proyecto mismo, presidente, se establece que, porque hoy día se considera solo, en definitiva, cómo esta persona ha contribuido a esa categoría, en definitiva, historia, educación, pero nosotros sumamos que también se tenga que considerar la idoneidad personal. Por lo tanto, se incorpora que también se tenga en vista que puedan existir estos antecedentes, además de... Entonces eso va en la línea de lo que presenta el diputado Díaz. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con el proyecto. Me parece
súper bien las dos cosas. Primero, que si aparecen antecedentes respecto a una personalidad a la que se le ha entregado un determinado premio nacional, que lo inhabiliten para continuar ostentando dicha calidad y los beneficios asociados, se revoque ese premio. Y eso tiene que ver con otros elementos que no se tienen en consideración, por ejemplo, su idoneidad personal. Y me parece bien también incorporar un elemento para la otorgación del premio. La única pregunta es ¿por qué establecer una modalidad de una comisión ad hoc y no un procedimiento más expeditivo? Porque el solo hecho de que aparezcan estos antecedentes y que sean corroborados, ¿no? Confirmados por alguna sentencia judicial, debiesen bastar para un acto administrativo que los revoque. ¿Por qué tiene que haber una instancia que delibere si la sola confirmación, por ejemplo, mediante una sentencia judicial ejecutoriada firme, debiese ser causal suficiente? Es una pregunta. Okay. Diputada Marzán, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Saludarlos a todos y a todas. Sí, por supuesto, absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley. Y yo creo que pienso un poquito, a lo mejor haciendo la reflexión por su intermedio, presidente, con lo que dice el diputado Díaz, que me imagino que hoy día, con toda la contingencia que existe y la historia que ya estamos teniendo de denuncias, de abusos y otras acciones horrorosas, debería haber una investigación, o quizás ya la hay, la desconozco, con respecto a los futuros o a los premios o a los candidatos o candidatas que existan con ciertas nominaciones, creo yo. Porque pienso que todo lo facilita hoy día, más allá de que existan o no puedan existir denuncias, porque claro, es complejo el tema de las denuncias, de repente todos sabemos que lo complejo que es denunciar, lo que cuesta, el tiempo, los años, etcétera. Recordemos que este premio fue otorgado el año 95 y todo el tiempo que ha pasado para que exista y se ponga en conocimiento lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que eso debería ser quizás, o a lo mejor el proyecto lo establece, no lo entendí, que sea súper minucioso en todos los aspectos, así como cuando una persona postula un trabajo y le piden los papeles de antecedentes, partiendo por acá, que acá te piden todo y está bien, todo, súper transparente. Y más que personal, son como los estándares básicos, mínimos, que una persona y un ciudadano sano, social, ciudadano o ciudadana, deberíamos tener, tenemos que tener. Entonces, no es nada extraño ni nada, en realidad debería ya contemplarse sin proyecto de ley. Siempre apunto como a eso, pero dadas las circunstancias y las estadísticas que existen de abusos, de denuncias, de violaciones, etcétera, debería contemplarse eso. Pero estoy absolutamente de acuerdo en todos los aportes en hacerlo macizo, en enriquecerlo, en fin, pero me parece que es absolutamente justo y necesario que exista esto. Gracias, presidente. Diputado Cruzcoque, tiene la palabra. No, presidente, mire, me parece razonable que aquella persona que haya sido condenada a una pena aflictiva, ¿verdad? Respecto de la revocación, ¿las revocaciones son póstumas también en este proyecto? Acabamos de preguntar eso. Después sí, perfecto. Y lo levanto precisamente, es un proyecto transversal, está firmado por personas del mismo partido. Pero también cuando en esta misma comisión se trató el asunto del aeropuerto Pablo Neruda, una diputada señaló que no correspondía que Pablo Neruda fuese nominado como en el aeropuerto por que habría en una de sus obras señalado un intento de violación. Entonces, a mí lo que me pasa con levantar las aptitudes morales respecto de personas, por ejemplo, fallecidas, es que se pueden cometer ciertas injusticias respecto de personas que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Y hoy día, como sabemos, las condenas morales no operan solamente sobre la base de condenas ciertas, ¿verdad? En este caso dice por una pena aflictiva, pero también de condenas sociales,
Entonces llegar al punto en el cual no pueda ser considerado un premio Nobel, que además fue premio nacional, también en 1945 acá en Chile, porque se produzca una condena moral póstuma, me parece que llevar las cosas a un extremo que a mí no me gustaría que quedara consignado al menos en una ley, más allá de personalmente considerar bastante injusto que se juzgue a una persona luego de tantos años sin tener ninguna consideración por lo que esta persona fue en su momento, por lo que la obra representa, más allá de si eventualmente los hechos que se le imputan son reales, pero creo que debe mediar, como se señala, una pena aflictiva. Por tanto, entiendo que no operaría en el caso de revocaciones póstumas. Gracias. Sí, me voy a referir primero al artículo 13. El artículo 13 actual de la ley, de la 19.169, dice: el jurado es soberano en la selección de postulantes, no existirá la obligación de presentar informe documentado de méritos, cada miembro del jurado deliberará con entera libertad. Entonces dice que no hay que presentar antecedentes de mérito. Entonces nosotros proponemos reemplazar ese por: los postulantes serán propuestos con total libertad por el jurado, quienes deberán considerar su idoneidad en conformidad al artículo 16 bis de la presente ley y acompañando informe de mérito. La deliberación será libre, por supuesto. Entonces incorporamos que sí se tengan que considerar los antecedentes personales y no tan solo el aporte a la categoría que corresponde. Eso es lo primero en torno a la primera parte que hacía alusión tanto el diputado Díaz como la diputada Marzán. Entonces nosotros creemos que eso es bien necesario porque de hecho habla de los siguientes premios nacionales y no solo los que ya se han otorgado. Ahora, respecto de la revocación y de la duda que plantea el diputado Cruzcoque, la verdad es que nosotros en lo que establecimos no pusimos una excepción respecto de personas que ya hayan fallecido. Si la comisión lo estima conveniente, lo puede incorporar. A nosotros los puntos que nos interesaban es que en el caso de la selección actual de los premios nacionales sí se considere la idoneidad y sí se consideren antecedentes de mérito, y en el caso de los premios nacionales ya otorgados sí exista la posibilidad de revocación, y el caso en el que nos basamos, como decía al comienzo, es el caso de Hugo Montes, donde no teníamos un mecanismo para revocar el Premio Nacional de Educación que se había otorgado en 1995 pese a las denuncias que existían. Y sobre lo que mencionó el diputado Díaz de lo expedito que puedan ser, yo creo que podríamos efectivamente establecer que en ciertos casos sea más expedito, como los que usted mencionaba, pero también hay que considerar que muchos casos de acoso y abuso, sobre todo, muchas veces no van a tener una condena ejecutoria. Entonces, que en esos casos sí valdría la pena tener una comisión ad hoc que pudiese revisar los antecedentes. Diputada, si no hay, usted tiene una consulta. Sí, lo que pensaba es que dar dos palabras más y que pudiéramos escuchar a la invitada, porque nos puede aclarar varios puntos. Bueno, adelante, diputado Celes. Sí, presidente, por su intermedio, que estaba leyendo la ley actual y el proyecto de ley. Y quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa, a modo de ejemplo, si se otorga el premio nacional para el año 2020? El 2021 sabemos que la persona que se le otorgó tal premio, no voy a decir qué categoría, es una persona que no es idónea, porque se le condenó por un delito que merece pena aflictiva. ¿Se va a reemplazar por alguien o no? ¿O queda vacante para ese año? Eso es lo que me interesaría saber. Diputada. Sí, igual es importante decir que en las comisiones, que cuando hablamos de la composición del ministerio, el rector de la Universidad de Chile, el último que ganó el premio, y dependiendo de la comisión una persona que sea destacada en ese ámbito, tienen candidatos, una lista de candidatos en general. Entonces, en caso de que una de esas personas no cumpliera con esto que estamos estableciendo en la ley, hay más candidatos disponibles. Eso. El diputado Díaz. Presidente, mire, yo me refiero al numeral 3 del proyecto de ley. Yo creo que habría que distinguir dos cosas.
cuando se trata de condena por pena aflictiva que se encuentre debidamente ejecutoria ahí, falta el otro, firme y ejecutoria, debiese proceder mediante un acto administrativo a la revocación del premio. No requiere un jurado que lo califique. Yo haría ese humilde aporte al proyecto. En el otro caso sí parece pertinente una comisión más que un jurado, ¿no? Una comisión que evalúe, porque que pondere los antecedentes, porque ahí hay que hacer un juicio de valor si los antecedentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No solamente a propósito del caso de Hugo Monte, ocurrió respecto, por ejemplo, del caso de Renato Poblete, en otra dimensión. O sea, alguien tomó la decisión de retirar su estatua, de quitarle el nombre al parque, cuando aún no hay sentencia, una valoración política y social respecto de si merecía tener reconocimientos públicos, toda vez que los antecedentes eran suficientemente graves, a pesar de que no hay, entiendo, todavía ninguna condena. Entonces, y es póstuma además también. Entonces me parece pertinente. Y eso no es un jurado, porque hay hechos que empiezan a ser evidentes, ¿no? Aún, insisto, siendo póstuma. En ese caso, yo por tanto separaría, porque son dos hipótesis distintas. Cuando hay sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, bueno, ya ahí bastaría un decreto del Ministerio de Educación que, fundado en esa sentencia firme y ejecutoriada, proceda a la revocación del Premio Nacional. Creo que es irrelevante, perdón, con el respeto al que dice el diputado Celi, el tema del reemplazo en ese caso. Lo importante es la sanción. O sea, que esa persona deje de ostentar ese premio y los beneficios. Y en el otro caso, bueno, buscar el mecanismo. También tengo un poquito esa duda respecto del tema de Pablo. ¿Apaga el micrófono? También siempre me ha surgido la duda un poquito de Pablo Neruda, ¿no? El tema merece ser sancionado, no merece ser sancionado. Tampoco conozco tanto el caso, bien, lo reconozco, ¿no? Recibo muchos comentarios, pero hay gente que dice, pucha, es la misma entidad, pero hay un debate abierto. Yo lo reconozco que es un tema más complejo. Pero, insisto, tampoco me parece que sea un jurado, es una comisión que haga, que no es lo mismo que nombrar un premio que decidir revocar el premio. Es otra ponderación de elementos, ¿no? Eso. Diputado Grusco, que usted había quedado con una pregunta. No, respecto a la pregunta que había hecho el diputado Celi, como el premio establece que los jurados, dentro de los jurados existe el último premio nacional, es también integrante de los jurados, ¿cómo se produciría el reemplazo si eventualmente ese mismo año se le ha revocado? Porque ahí queda un vacío también respecto. Entiendo que esa era la pregunta, Andrés. Por su intermedio, presidente, disculpe. Sí, gracias. Diputado, perdón, Trisotti, sí, hablar con entonces. Bien. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Una pequeña digresión, porque con respecto a Michael Jackson, por ejemplo, se quiere jugar su obra. Yo como creador, por experiencia, sé que la inspiración no viene del ego. Es otro el resorte de la creación. Y nada más quería decir eso, que no tiene nada que ver, pero bueno, chao. Sí. Diputado Trisotti. Gracias, presidente. Yo tengo algunas dudas más bien de fondo, específicamente en el artículo 16 bis, que establece dos tipos de hipótesis. En la primera de ellas, al haber una condena por pena aflictiva, la verdad no tendría ningún tipo de oposición. Pero sí me genera ciertas dudas la segunda. Es esta solicitud de revocación fundada en la existencia de antecedentes relacionados con determinados tipos de delitos. Y sobre la base de ciertos principios básicos de nuestro sistema procesal penal, en definitiva, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿Qué es lo que ocurre en aquellos casos en que puede haber una denuncia? Se toma este tipo de sanción administrativa, vinculada obviamente al otorgamiento de un premio, luego tenemos un proceso y se le declara inocente. Es decir, aquí se le está dando una fuerza mucho mayor vinculante a una condena que pueda haber primaria desde el punto de vista comunicacional, pública o de medios, pero que puede ser en definitiva
se puede oponer al resultado de un proceso judicial debidamente tramitado. Por tanto, a mí esa figura me genera ruido toda vez que siento que se pueden cometer una gran cantidad de injusticias y se pasa por arriba de principios básicos de nuestro sistema, como es la presunción de inocencia, mientras no exista un tribunal a través de un debido proceso que establezca lo contrario. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Le voy a dar la palabra a la diputada Camila Rojas para que resuelva las preguntas de Díaz, Cruzcoque, de los diputados Díaz, Cruzcoque y Trisotti, y el comentario y la pregunta del diputado Alarcón. Y vamos a pasar a ver la exposición de la académica. Diputada. Sí. No. Como decía, respecto de las dos hipótesis, efectivamente cuando hay una condena firme y ejecutoria podría ser una cuestión incluso administrativa inmediata, pero en el otro caso, que es al que hacía mención el diputado Trisotti, bueno, el caso de Hugo Montt es bien decidor en ese sentido, porque si bien hay investigaciones, no hay condena firme y ejecutoria, pero tenemos más de 200 denuncias. Entonces, el Ministerio, de hecho, consideró para este caso que los antecedentes, generó un informe el Ministerio, se lo presentó a la Contraloría y consideró que los antecedentes eran suficientes para revocar el premio, que en este caso no es a raíz de que existe la ley, sino que se hizo en un caso particular. Pero precisamente este es el caso con el que nos podríamos encontrar de nuevo en el futuro, donde no hay condenas, porque no se cumple, porque había pasado demasiado tiempo, porque estamos hablando de denuncias que se hicieron no en el momento en que ocurrió el abuso. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones similares, por lo tanto nos gustaría a nosotros que se consideren ambos casos. Por lo tanto, en este sentido el Ministerio lo que hizo fue que mediante la Subsecretaría de Educación tomó conocimiento de las denuncias acerca de los hechos atribuidos al señor Montt y por lo tanto después generó un informe y eso lo hizo llegar a la Contraloría y el premio se revocó por este acto administrativo y por esta resolución. Pero no existe condena firme y ejecutoría en este caso. Entonces, ante estas situaciones nos podríamos volver a encontrar y por eso nosotros consideramos que se tiene que formar este jurado ad hoc o comisión diferenciada, como lo mencionaba el diputado Díaz, pero que también considere estas situaciones, que sabemos que en los casos de abuso generalmente son así, no hay condena firme y ejecutoria. Sí, está. Gracias, diputada Rojas. ¿Les parece que fijemos un plazo para escuchar exposiciones? A mí me parece que tenemos más o menos claro las indicaciones que se podrían hacer. Un plazo de 2 semanas, un próximo invitado o invitada que puedan sugerir ustedes o nosotros y decirlo. O sea, eso sería hasta el 22 de octubre, ¿sí? Sí. 22 de octubre. Es un lindo gesto votarlo en general, presidente. Ah, sí, me parece. No. ¿Si tenemos acuerdo? No, si tenemos acuerdo. Ya, ok. Pero al final. Sí, entonces le doy perdón, diputados, quedamos de acuerdo en que el 22 sería el cierre para las indicaciones, más un invitado, otro expositor, si es que nos surgen. Le doy la palabra a la presidenta de la Red de Investigadores de Chile, la señora en representación de la presidenta, a la historiadora doña Hilary Giner. Adelante, señora Hilary. ¿Sí? Ok. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a presentar hoy nuestras precisiones y observaciones sobre este proyecto. Yo soy doctora en Historia en la Universidad de Chile y profesora en la Universidad de Portales y participo en la red de investigadores desde hace un tiempo. Y yo creo que esto es un proyecto muy importante. Efectivamente también este es un tema, el acoso, el abuso dentro así de las universidades, que hemos estado viendo como un tema muy urgente y en particular también por las movilizaciones del año pasado.
Aquí un poco de información sobre la red de investigadoras, de que somos una asociación de personas que promueven la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento. Para que bajen la luz, para poder ver las imágenes. Esperen un poquito. Ah, ya, ok. Ahí estamos. Puede continuar, señora Hillary. Investigadoras es una asociación de personas que promueven la equidad de género. ¿Sí? No, ahí no dice, pero acá está, me parece. A ver, sí. Está al frente. Claro. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Entonces, la red de investigadoras promueve la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento. Eso es ciencias humanas y también ciencias físicas. Nos interesan todas las temáticas en torno a la investigación, ciencia y innovación, pero con enfoque de género, así como visibilizar y ayudar a erradicar las barreras que impiden a las mujeres una carrera exitosa en investigación. Tenemos actualmente aproximadamente 170 socios y socias. Bueno, hay una primera parte que tiene que ver con esto, los premios nacionales, y es algo que creo que ya hemos hablado bastante, entonces tal vez voy a pasar más o menos rápido. Pero efectivamente yo creo que algo para destacar, y escuchando también las discusiones, que estos son premios. En ese sentido estamos hablando de un reconocimiento especial hacia una cierta obra, o sea, efectivamente estamos hablando de reconocer excelencia, y esto además es un premio que tiene que ver con reconocimiento de pares, ¿no? O sea, efectivamente aquí no estamos hablando, digamos, de castigar hacia el momento de quitarle un premio, sino que sí quitarle ese reconocimiento por parte de pares, porque efectivamente han salido a la luz otros antecedentes. Yo creo que eso también es como bien importante. Y finalmente eso de que, claro, la idea actualmente es integrar más criterios que tienen que ver con la ética y esto de pensar idoneidad, así también desde, por ejemplo, estos temas como abuso o acoso sexual. Como historiadora, además doctorada de la Universidad de Chile, evidentemente aquí han habido casos bien conocidos dentro de historia, casos bien dolorosos, donde efectivamente hemos tenido hasta premios nacionales que están o apoyaron, digamos, a otros profesores que posteriormente han sido sumariados y hasta sentenciados, ¿no? En un caso que es el caso de Leonardo León, que actualmente está en la cárcel por abuso sexual contra su hija. Entonces, en realidad estamos hablando de casos que son muy cercanos y además que nos han marcado mucho dentro de la academia y desafortunadamente bastante casos que tienen que ver con mi disciplina, que es historia. Esto es el caso efectivamente de León, que ha tenido esta sentencia. Creo que también me gustaría destacar que el acoso sexual en la academia es un flagelo global, o sea, no es solamente en Chile que estamos hablando de esta temática, sino que en todas partes del mundo. Yo creo que esto también tiene que ver con un poco el contexto de Me Too, por ejemplo, como también un montón de casos que han ido saliendo en todas partes del mundo de esto de acoso sexual. Y en particular, digamos, entre relaciones entre profesores y estudiantes. Yo creo que eso ha sido donde más se ha visto. No obstante, sabemos que también se puede dar en otros contextos o en otras relaciones, pero creo que esa relación entre superior, o sea, profesor o director de carrera o decano versus estudiante es una relación de poder muy marcada que tenemos que siempre estar tomando en cuenta, donde efectivamente también cuando se cometen este abuso, porque generalmente cuando estamos hablando de premios nacionales estamos hablando de académicos, académicas.
académicas, ¿no? O sea, casi siempre son personas que vienen de nuestro mundo, que es el mundo universitario. Entonces, también quería destacar un poco eso de que, efectivamente, en general estamos hablando de laboratorios o salas de clase que también son entornos universitarios. Y ahí, para explicar un poco de a qué nos referimos con acoso sexual, efectivamente, tenemos que hablar de salud física y psíquica. O sea, efectivamente, aquí hay secuelas que pueden ser muy profundas. El acoso sexual afecta en particular a las mujeres estudiantes y académicas de una forma muy nociva. Es muy difícil avanzar en la carrera también cuando existen estas barreras que tienen que ver con acoso. Tenemos que pensar entonces, por tanto, en pérdida de recursos humanos, o sea, la cantidad, por ejemplo, de estudiantes o académicas que no avancen en sus carreras justamente por estos problemas de acoso sexual, y por ende hay un impacto en el bienestar económico y social del país. ¿Cuáles son los casos que se conocen en Chile? Bueno, evidentemente el primer caso es justamente este caso que impulsó, ¿cierto?, este proyecto de ley, que es el caso de Hugo Montes. Yo creo que es un caso, además, muy llamativo justamente porque en este caso era un profesor que había trabajado durante un tiempo como autoridad dentro de un colegio. Yo creo que no podemos tampoco pasar por alto que de repente también, en particular, Premio Nacional de Educación, que también puede existir esa posibilidad de abuso sexual infantil, que también es un flagelo muy serio y muy profundo, y donde además también lo que tiene el abuso sexual infantil es justamente eso, creo que también se mencionó antes, de que generalmente las denuncias son muy posteriores. O sea, es muy difícil al momento de que niños o niñas pongan esas denuncias considerando de que estos son autoridades que respetan, que hasta quieren dentro de sus colegios, y por tanto yo creo que también tenemos que tomar en cuenta eso. Sé que ya recién este año se pasó hasta una ley, ¿cierto?, respecto al abuso sexual infantil. Yo creo que por lo mismo también debería estar incorporado dentro de este proyecto. Otro caso que tal vez conozcan o no es un caso también de abuso sexual infantil por parte de un Premio Nacional de Ciencias. Y esto, a diferencia del primer caso, no era dentro del entorno más bien educacional de un colegio, sino que dentro del entorno personal. Esto también es algo que estamos hablando de personas, ¿cierto?, de 28 o 30 años que están denunciando lo que pasó hace mucho tiempo atrás, pero donde efectivamente por la similitud de las denuncias ya hay denuncias además que son formales, donde hay que tomar muy seriamente en cuenta, así como lo que están diciendo las denunciantes. Y esto es un caso también donde el premiado ya falleció. Yo creo que eso también nos da como una cierta idea de que efectivamente yo creo que el tema póstumo también debería ser bien considerado dentro del proyecto. Y finalmente, tal vez el último caso que creo que voy a hablar tiene que ver también con un premio que se otorgó a un médico que se llama Otto Dor, y en este caso también pensar en los cruces, ¿cierto?, entre, claro, pensar abuso o acoso sexual, pero también pensar en crímenes de lesa humanidad. O sea, estamos hablando de violación de derechos humanos, en este caso tiene que ver con colonia de dignidad. Yo creo que aquí también tal vez es como una arista como para ir pensando también en un poco todos los crímenes que tienen que ver con idoneidad. O sea, yo creo que muy difícilmente una persona asociada con este tipo de crimen podría ser considerada como idónea, pero un premio nacional. Casos de revocación de premios y reconocimientos en el mundo, y aquí solo un par de casos, pero para pensar también en esto de que otorgar un premio, o sea, que alguien gane un premio, no es algo final, o sea, no es algo que no se puede cuestionar, es como algo que tiene que ser permanente así para el resto así de los años, sino que también en muchos casos se ha cuestionado. Y incluso en casos que no tengan que ver tanto con lo que estamos hablando hoy día, como de acoso o de abuso sexual, sino que también por otras razones. Un caso que tal vez conozcan un poco más mis colegas, sí, que tienen que ver con el mundo, digamos, de las ciencias más duras, pero hay un caso de un científico español
que ganó un premio y efectivamente posteriormente empezaron a investigar un poco sus artículos, sus publicaciones, y se dieron cuenta que hubo problemas así de imprecisiones. De repente también esto ha pasado en otros casos donde, por ejemplo, han entregado premio a personas posteriormente acusadas de plagio, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hay problemas de ese tipo, donde realmente después dudan de la calidad de investigación o de la producción de esa persona, yo creo que también es una razón muy clara como para entrar a cuestionar, ¿cierto? Así como si esa persona es o no es idónea para ese premio. Otro caso también, que tal vez es un caso un poco más conocido a nivel mundial, es el caso de James Watson, que es como un científico muy reconocido porque con Crick descubrieron el ADN y por eso ganó el premio Nobel en los años 60, pero efectivamente muy recientemente, a partir del 2007, ha sido muy cuestionado por sus dichos del todo muy racistas, donde decía, por ejemplo, que personas negras no eran tan inteligentes como personas blancas y como lo repitió en distintos lugares. Entonces también tuvo premios que le quitaron posteriormente, o sea, una eminencia, digamos así, de la ciencia, pero igual le quitaron premios porque efectivamente decidieron que decir cosas de ese tenor no correspondía para alguien así que podría ser considerado como idóneo para un premio. Aquí también yo creo que es importante recordar que cuando estamos pensando en el tema de acoso sexual, hay muy pocas estadísticas y lo que existe está muy subestimado. Por tanto, y como decía, abriendo mi presentación, efectivamente estamos en un momento muy propicio así para pensar esta temática. Pensamos en todas las movilizaciones del año pasado, en todos los proyectos internos de protocolos dentro de las universidades que se han ido perfeccionando con los años respecto a violencia, acoso sexual. Y yo creo que el Congreso y los proyectos de ley también tienen que estar de acuerdo con nuestros tiempos, que estamos efectivamente trabajando esta temática de acoso sexual ahora mucho más seriamente y por tanto yo creo que es bien importante que este proyecto avance. Yo creo que aquí, a pesar de lo que recién dije, de que efectivamente estamos avanzando, que hay más protocolos, también recordar que solamente 11% de las universidades del país cuentan con un protocolo contra el acoso sexual. O sea, aquí un par de artículos así de colegas expertas en el tema de educación y género o el tema de acoso sexual en las universidades. Yo creo que aquí realmente estamos al debe, entonces aún más es más urgente este proyecto. Aquí solo una pequeña tabla donde claramente también incluso los protocolos que existen no necesariamente van a incorporar, ¿cierto?, como todos los aspectos del acoso, de la violencia. Yo creo que ahí también ha sido bien complejo el tema, digamos, de contención de las víctimas. Esto es digamos, un poco más de información a nivel internacional, donde 74,3% de mujeres de pregrado en física indicaron al menos haber sufrido una forma de acoso de género, sexista o sexual, y atención sexual no deseada en Estados Unidos. O sea, eso es una tremenda cantidad, o sea, como 3/4 de mujeres estudiantes que efectivamente de alguna forma fueron afectadas por este tipo de violencia o acoso y que probablemente, y volviendo a lo que decía antes, van a tener sus carreras truncadas o van a tener carreras que de alguna forma van a tener este tipo de impacto muy marcado por sobre sus capacidades de aprender y avanzar en sus carreras. La falta de protocolos y sanciones entonces favorecen la impunidad. Y aquí hubo un caso, de hecho, en la Universidad Austral, donde efectivamente hasta llegó a la Corte Suprema, lo voy a mencionar muy brevemente, pero donde hubo un científico que fue sancionado dentro de la universidad. Fue también motivo, digamos, de esto, las movilizaciones en Valdivia, en la Universidad Austral, como una de las primeras movilizaciones del año pasado. Y el problema es que efectivamente este profesor fue sancionado, pero al final pudo volver, digamos, a ejercer dentro de la universidad, sino que como en otra facultad, un lugar un poco más apartado. Yo creo que esto también nos habla de esto, de la necesidad de tener esta comisión, ¿cierto?, para evaluar así cuáles son,
digamos, las condiciones así, si esta persona es o no es idónea, pensando desde temas más éticos respecto al acoso sexual y la violencia sexual, porque efectivamente, como sabemos, el tema de la sanción de por sí es muy compleja y también en un contexto donde los protocolos se han ido cambiando o donde anteriormente no hubo protocolos. Entonces, en ese sentido, también pensar que incluso este tema de acoso sexual dentro de las universidades, que ahora estamos trabajando más, probablemente hay muchísimos casos que anteriormente no se denunciaron porque no hubo protocolos. O donde hubo sumarios que nunca llegaron a ningún final, o donde la sanción fue muy leve. Entonces yo creo que en ese sentido, si la sanción no existe, o existe una forma que, como en este caso, que es media perversa, yo creo que en ese sentido tenemos que pensar que sí, es necesario tener una comisión justamente para evaluar las condiciones de la persona. Yo entiendo el punto, pero no tiene nada que ver esto con el proyecto. Entonces me estoy perdiendo. Porque no estamos hablando de la comisión para ver cómo se relaciona al interior de la universidad, estamos viendo una comisión para evaluar la revocación de los premios nacionales. Entonces, no veo el nexo. Sí, yo lo alcancé a relacionar con el último comentario, pero tratemos de dirigir el asunto hacia los premios. Ya. También estamos hablando de premios nacionales que son académicos o académicas. O sea, prácticamente siempre, si estamos pensando en esto del entorno de la universidad, efectivamente pensar que, como decía recién, estamos hablando de casos que son muy difíciles de denunciar, entonces, por tanto, también la necesidad de tener una comisión. Bien, estos son los aspectos a considerar que estamos planteando desde la red de investigadores. Que sí, efectivamente, que haya... de premios en forma encontramos que eso sí es algo que se debe conversar y promover. Definir cómo el jurado debe proceder, jurado o comisión, debe proceder si recibe 10 denuncias de abuso sexual infantil, pero ninguna denuncia ha sido formalizada. O sea, volviendo a eso, las dificultades de denunciar. Que la entidad que estaría a cargo de nombrar estos jurados o comisiones, cómo se van a nombrar, cómo se van a recepcionar y decidir casos. Yo creo que tenemos que establecer ciertos parámetros respecto a esto. Yo creo que antes escuché así como una propuesta, pero también hablando con mis colegas de la red de investigadoras, también voy a pasar a la otra, que esta comisión, por ejemplo, tenga paridad de género, como también por lo menos una experta en temas de género y violencia, porque creemos que también aquí hay un tema que es de que el acoso y la violencia es muy sensible. Y efectivamente nos gustaría que hubiese alguien ahí, conocedor o conocedora, de efectivamente cómo funcionan, ¿no?, estos casos de violencia como abuso sexual infantil, acoso sexual dentro de la universidad, como para tener esa mirada también dentro de la comisión a la hora de pensar en si esta persona es o no es idóneo o idónea respecto al premio y revocar el premio. Yo creo que ahí también pensar en cuáles son las violencias que van a entrar en el proyecto. Yo mencioné al principio también esto de revocar premios, claro, por acoso o por abuso sexual, pero también qué pasa con crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Yo creo que también es algo que tenemos que pensar. Y también esto de, por ejemplo, entrar, lo que decía antes, que también han revocado premios que tienen que ver con otras razones, que tienen que ver, por ejemplo, con esto de plagios, por esto de investigaciones mal hechas, por esto también de descubrir que, por ejemplo, otra persona había hecho trabajo y no esa persona, o pensando también en este tema, por ejemplo, de Watson, donde efectivamente también estaba diciendo cosas así extremadamente racistas, en contra así de... digamos, del honor del premio en sí, y por eso le revocaron el premio. Entonces yo creo que... Estamos entrando en el tiempo, así que si puede... Sí, ahí voy ya concluyendo mi presentación, que es del red de investigadoras, y si hay preguntas así, obviamente ya estoy aquí como para contestarlas. Muchas gracias. Diputados y diputadas, preguntas. Diputado Cruzcoque. Muchas gracias, señor presidente. Precisamente la discusión que estamos teniendo creo que es de un calibre y una profundidad tal que me parece que nos va a tomar varias sesiones tratar de dilucidarla por varios elementos. Primero, cuando se premia un premio nacional, ¿verdad?, estamos premiando una persona moralmente apta para recibirla, un buen ciudadano, una persona que tiene un comportamiento cívico intachable, y esta es una pregunta de fondo, o estamos premiando una obra artística,
un creador, ¿verdad? Y eventualmente, si nosotros sometemos a revisión las grandes creaciones a nivel mundial, es bien probable que nos topemos con personas cuya calidad moral o calidad ciudadana sea bastante cuestionable. Lo que puede suceder es que efectivamente se comienza un proceso de revisión, lo cual es totalmente legítimo, podría ocurrir. Pero no sé hasta dónde llega ese alcance, y eso es lo que también me preocupa. Cuando en un proyecto se plantea, por ejemplo, el caso de Otto Dörre es bien significativo, porque hubo una denuncia, entiendo, por parte del Comité de Ética del Colegio Médico, que luego fue revocado por las asociaciones científicas médicas, por el mismo Colegio Médico, y que devino en la continuación del proceso para que él recibiese el Premio Nacional de Medicina. Yo no quiero entrar a juzgarlo si es pertinente, si no es pertinente, porque se supone que él estaba asociado con Colonia de Dignidad, que es lógicamente y comprobadamente una asociación criminal. Pero ahí las asociaciones médico-científicas, el Colegio Médico y otros decidieron que había que proseguir con el proceso. Sin embargo, si no existe un elemento claro de condena ejecutoriada, o incluso en el caso de personas que han llegado a la cárcel por abuso de menores, por ejemplo, eximir a alguien del premio por meras denuncias me parece que es delicado, y me parece también que hay que ver en qué consiste la naturaleza propia del premio. Entonces creo que es una discusión bastante profunda, bastante amplia. Hay literatura enorme, los que les gusta el teatro, Leana de David Mamet precisamente habla de cómo una persona que va a obtener su tenure precisamente es acusado injustamente de acoso sexual. Misma cosa sucede con denuncias de acoso laboral que ocurren en todas partes, ocurren en el Ejecutivo, ocurren en el Parlamento, y creo que es un tema que hay que discutir con mucho cuidado, porque pueden cometerse posteriormente muchas injusticias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A través suyo, por supuesto, quiero felicitarla por la exposición, que en ningún momento a mí personalmente me hace perderme. Todo lo contrario, creo que hoy día estamos hablando de un protocolo que tiene que nacer en el recinto universitario, donde generalmente se provocan o se empiezan a generar aquellos que el día de mañana serán premios nacionales. A través suyo, presidente, agradezco esta exposición, y créame que es fundamental partir desde la base. La pregunta va enfocada hacia otro lado, pero sin duda los protocolos son insuficientes. Las mujeres estamos en una exposición generalmente ante el poder también, y el poder lo tienen aquellos que también educan en los lugares más de élite, donde se generan el génesis de los premios nacionales. Por lo tanto, sin duda que hay que tener un cuidado particular tremendo. Es un tema muy, muy sensible para los tiempos que vivimos, porque es importante, porque estamos hablando de abusos de menores o acoso sexual o acosos dentro de un recinto donde el poder impera. Creo que es fundamental que consideremos que una mujer se demora 7 años en acusar, o en decir, en hacer expreso, en sacar del interior aquel dolor provocado hace una cantidad de tiempo, y eso está absolutamente comprobado científicamente. No es algo que yo invento, ni que me parece que en mi experiencia me lleva a determinar esos plazos. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, que usted también mencionaba. A través suyo, presidente, decir que hay, por ejemplo, un hombre como Lavé, que para muchos, un exalcalde connotado, que podría recibir cualquier premio nacional en cualquier momento por haber sido una autoridad, y efectivamente hoy día recién vemos que por ser un torturador tipificado está recién cumpliendo 3 años de condena. Entonces, hay temas que tienen que tener una condición en el tiempo muy particular de lo que estamos hablando. O sea, efectivamente, el día de mañana podemos encontrarnos con un premio nacional que efectivamente cometió delitos de lesa humanidad o abusó sexualmente de algún sobrino o algún pariente en su familia, que de verdad creo que no nos ayuda en nada no tener la posibilidad de revocar un premio de esta naturaleza, presidente. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: ¿Cómo este protocolo podría ser efectivo considerando los números que tenemos en Chile de mujeres que fueron violentadas por profesores, y que donde efectivamente hay una admiración tal como lo mismo que pasa en la iglesia? ¿Se entiende? En los casos de los 136 mujeres en las universidades, ¿cuáles llegan a puerto, cuáles no, cuáles se solucionan, cuáles se tipifican? Muchas gracias, presidente. Sí, diputado Alarcón.
Y pasaríamos a la... Gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, va quedando claro que algunos elementos de error pueden tener todas estas cosas, pero el bien superior es la conducta promocionada hacia el futuro y la conducta que se está criticando de aquí para atrás. Así que siento que podrán haber errores, pero el bien mayor es como una cultura empieza a emerger y da señales hacia el futuro y da referencias de cómo es interesante que el ser humano se oriente. Eso. No sé si se entendió. Su palabra. Sí, yo creo que aquí cuando estamos hablando de esto de, por ejemplo, este argumento que es muy típico, ¿no? Si podemos divorciar, por ejemplo, el artista de como su vida, ¿no? Cuando pensamos en su producción. Como por eso también al principio de la presentación yo mencioné esto de que estamos hablando de premios otorgados por pares, otorgados por autoridades de universidades, donde efectivamente también, y como recién dijo el diputado Alarcón, estamos hablando también de mandar señales potentes, ¿no? De que sí nos importa la calidad de ser humano que estamos premiando. Entonces yo creo que eso es algo que también va a cambiar nuestros entornos universitarios, va a cambiar también esto de la academia, o sea, no pensar que con tal de publicar estos artículos o con tal de alcanzar tal cosa, cualquier comportamiento es justificado. O sea, yo creo que efectivamente tenemos que entrar ahí a pensar de que, por ejemplo, ese investigador que tiene un currículum increíble, pero también abusó de sus nietos o acosó, digamos, a sus pares, no merece un premio nacional. Yo creo que eso es una señal potente que tenemos que dar. Y también respecto a la otra pregunta, por cierto, también bien importante de la diputada Santibáñez, sí, yo creo que efectivamente podrían haber muchos casos. Y yo creo que afortunadamente ya existen también muchas redes y organizaciones como la nuestra, la red de investigadoras. También participo en otra red de historiadoras, hay otra red de sociólogas, antropólogas. O sea, ya hay, digamos, como muchas redes que responden efectivamente a nuestros contextos académicos, donde ya hemos visto muchísimos casos, y la necesidad también entre nosotras de generar también nuestros medios y nuestras estrategias como para tratar también de mejorar nuestros entornos universitarios y académicos y de investigación. No sé, en ese sentido yo diría que en primera instancia, ojalá una vez que se apruebe o eventualmente se aprobara este proyecto, tratar también de que a través de estas redes también se pudieran hacer capacitaciones, hablar del proyecto, tratar de imaginar también formas de que efectivamente que esas académicas o investigadoras que hayan tenido estas experiencias pudieran también efectivamente llegar a la comisión y presentar sus denuncias. Gracias. La diputada Rojas me había pedido, diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Y una pregunta también, o más que nada una inquietud para plantearla acá en la mesa a través suyo. Estaban hablando de, claro, cuando se da premios nacionales, hay 14 tipos, ¿cierto? Ciencias, artes, telecomunicaciones, humanidad y ciencias sociales. Presidente, podríamos estar frente a entregarle un premio a quien se destacó en su labor social, que no tiene que ver con una obra de arte. No tiene que ver con una obra de arte. Yo insisto, me vuelvo a poner atrás en que no hago el cruce entre una cosa y otra, ¿me entiendes? O sea, la persona honorable recibe un premio tal como a nosotros nos consideran honorables, diputados honorables. Y nos encontramos con unos delitos que de verdad dan vergüenza ajena, como el tema de los cheques sin fondo, y que nos pega a toda esta sociedad. Por eso mi pregunta es clara y en el fondo es un pensamiento, un análisis. Literatura, periodismo, historia, ciencias de la educación, artes plásticas, artes musicales, audiovisuales, ciencias aplicadas, ciencias exactas, ciencias naturales, humanidad y ciencias sociales, telecomunicaciones, artes y ciencias. Ninguna queda exenta de una tipificación de un delito sexual o de acoso sexual para revocar un premio. Así que yo apoyo esta moción. Muchas gracias por su presentación de nuevo. Santibáñez, la diputada Camila Rojas tiene la palabra. Gracias, presidente. Si nosotros miramos taxativamente la ley 19.169, en todo momento para cada uno de los premios habla de
personas que hayan sido destacadas por su aporte en el desarrollo de cada una de las disciplinas, por su contribución en el periodismo, en las ciencias, en la educación, tal como lo mencionaba la diputada Santibáñez. Entonces, efectivamente se habla de la obra y no se habla de otro tipo de comportamiento o conductas. Pero de nuevo, si nos remitimos al caso de Hugo Montes, en el informe, en el acta de la sesión del jurado que se realiza en 1995, cuando se le otorga, por lo tanto, el Premio Nacional de Educación, se menciona que él gozaba de destacadas condiciones personales y adhería definitivamente a los más elevados estándares y valores que lo habrían constituido en un auténtico maestro admirado y apreciado por generaciones de discípulos. Entonces, si bien la norma señala y la ley dice que tiene que ver con la obra, cuando se generan las actas para entregar los premios nacionales, sí se consideran algunas cuestiones personales. Entonces, ahí cabe preguntarse por qué se consideran esas, y tiene que ver con algo que yo entiendo de lo que mencionaba el diputado Alarcón, que es que se entrega un reconocimiento y se asocia, por lo tanto, también a un rol social que juegan las personas que reciben los premios, porque estamos hablando de personas que son premiadas y que, por lo tanto, son referentes en su ámbito, y esa referencia no es solo asociada a lo destacados que son en un ámbito, sino que se considera también más general. Entonces, a mí me parece importante que, a su vez que las actas reconocen estas actitudes y méritos personales, también estén explícitos en la ley que tienen que ser considerados, porque se han considerado de manera implícita cuando se evalúa. Sin embargo, falta que esté establecido directamente en la ley de premios nacionales, que no solo estamos hablando de la obra, sino del reconocimiento que eso genera y finalmente del rol más social que juega un premio nacional del ámbito que sea. Tiro, diputado Calixto. ¿Les parece que había puesto al principio que tuviera un plazo para preparar las indicaciones? Yo siento que podemos, a pesar de que la discusión puede ser mucho mayor, creo que la mayoría de los diputados y diputadas que estamos aquí podemos hacer un esfuerzo en concentrarnos, porque yo considero que es urgente el zanjar este tema. En una próxima sesión, los invitados de los diputados que todavía tienen dudas, podemos darle la sesión completa a las exposiciones que podrían complicar el tema y votarlo en general y seguirle la discusión en particular desde la próxima sesión. Diputado Calixto. Gracias, presidente. Solamente consultarle a la diputada que lidera el proyecto, la diputada Camila Rojas. En primer lugar, señalar que yo creo que todos compartimos esto, todos estamos en la misma posición, digamos, de condenar a aquellos que, o más bien revocar un premio a una persona que ha sido premiada pero que tiene causas, por ejemplo, por acoso, por abuso. Evidentemente eso no corresponde. Pero ¿cómo queda de manera taxativa que esta condena sea para aquellos que realmente tienen antecedentes reales? O sea, que no solamente sea una denuncia, porque yo creo que en eso tenemos que ser muy responsables. O sea, denuncias hoy día hay muchas, pero de todo índole, no me refiero solamente a las mujeres, también hay de mujeres a hombres, hay temas de abuso, lo que decía recién la diputada Marisela Santibáñez, algunos casos, por ejemplo, algunos sacerdotes, pastores, que no necesariamente son reales, son acusaciones. Entonces, ¿cómo dejar explícito acá que la revocación sea efectivamente cuando haya una condena, por ejemplo? Eso se queda explícito porque me parece que no queda muy claro. Solamente dice que existan antecedentes que digan relación con abuso o acoso sexual, violencia de género. Después dice haber sido condenado a pena aflictiva. Ahí me parece bien, pero a lo mejor no tendrá que quedar mucho más taxativo que a una cosa meramente. Yo reitero, la denuncia hay que escucharla, hay que investigarla, pero no necesariamente una denuncia es un hecho real. O sea, no podemos condenar a una persona a priori. ¿Cómo se resuelve eso? Muchas gracias, diputado Calixto. El diputado Bernales, diputado Alarcón, el diputado gracias, presidente. Bernales quería hacer una pregunta. Yo en el proyecto no me pierdo. En el fondo, que yo creo que la división entre el artista y la persona, yo creo que si no tiene efectivamente por decirlo, una vida intachable,
en este sentido, ¿cierto?, de los abusos que estamos tocando hoy día, yo creo que efectivamente el premio no puede ser acreedor de un premio, digamos. A mí no me gustan las comparaciones, pero en el mundo de deporte, cuando hay un deportista hace trampa, le quitan todos los premios y da lo mismo, ¿no? En este caso es mucho más grave, y nosotros estamos cuestionando que si sí, que si no, hay que pensarlo. Yo no me perdería y aprovecharía además de sumar esta misma conversación que trae la diputada a la ley de patrimonio. ¿Por qué la ley de patrimonio? Porque hay que recordar que en la región de los lagos también nos ocurrió con un consejero regional que fue designado, consejero regional, que tenía, ¿cierto?, fueron más que acusaciones, porque estaban las acusaciones, después llegaron pruebas a esta misma comisión con hechos relacionados con las violaciones a los derechos humanos y no se quería sacar a ese consejero. Se manifestó la comunidad en Puerto Montt, vino gente a esta misma comisión, y yo hablando con el subsecretario me decía que no existía en el fondo en el reglamento alguna forma que dijera que cómo tenía que salir. Entonces la única fórmula era que ese consejero tuviera que renunciar. Por lo tanto, yo creo que también es importante que en la nueva ley de patrimonio también exista con respecto a los consejeros regionales, que también se le da una categoría, ¿cierto?, importante de representar a la ciudadanía, la toma de decisión con respecto al patrimonio, a los consejos regionales, que también se pueda agregar ahí para que lo veamos también como indicaciones. Me parece que algo dice, pero yo creo que habría que profundizarlo también en el proyecto de ley de patrimonio. Muchas gracias, diputado Bernal. Es exactamente la reflexión que hicimos nosotros en poner en tabla este proyecto. Diputado, les recuerdo que quedan 8 minutos para terminar la sesión, así que concentrémonos en... Por su intermedio, señor presidente, siento que es interesante también extender esto a cuando un presidente tiene que elegir ministros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo que aquí se ve de repente como conflictivo, mirado desde el futuro, es interesante porque una dirección de una sociedad es interesante, aunque en el momento presente haya dudas o la posibilidad de errores. Yo quiero insistir en eso, que la dirección de una sociedad es importante, aunque se vea un poquito conflictivo la situación en el momento. Diputada Rojas. Sí, muy breve para responder al diputado Calisto, porque de hecho es como lo que ha sido más frecuente en la conversación, y en ese sentido, de hecho, el diputado Díaz, que justo llegó, proponía una salida respecto de las dos hipótesis, que en el caso de condena firme y ejecutoria sea una cuestión administrativa, una resolución de inmediato, y en el otro caso, porque nosotros consideramos que sí es importante seguir dejando esta comisión o jurado en el formato que la comisión defina mejor, pero es importante precisamente porque puede haber denuncias, como el caso de Hugo Montes, que no tienen condena firme y ejecutoria, pero que se evaluaron efectivamente que más de 200 denuncias en ese caso. Entonces el Ministerio, mediante la Subsecretaría, determinó que efectivamente sí constituían razón suficiente para quitar el premio, y lo hizo mediante el procedimiento administrativo que correspondía, pero se generó un espacio donde hubo un análisis. Entonces, como tal, como lo dice usted, pueden existir esas denuncias, esas denuncias también, tal como pueden existir, no tener una condena. Y puede existir un espacio que las analice, las estudie y concluya, como en el caso de Hugo Montes, y lo hizo el Ministerio, que sí es necesario revocar el premio nacional. Les recuerdo que quedan 6 minutos. El diputado Cruzco, que me había pedido la palabra. Perdón, Trisotti. Lo mío, presidente, lo mío es más bien procedimental. Si nos pudiera, yo sé que algo lo anuncio, pero me gustaría tener mayor claridad respecto del plazo para poder presentar indicaciones, y si tenemos también la oportunidad de poder hacer o mandar un listado con algún nuevo invitado. La idea es que tengamos el 22 de octubre el plazo para poder indicar, que tengamos una sesión más para ver los COE y los prontos, y sigamos discutiendo el proyecto, lo votemos en general en esa sesión, y no, en la próxima, porque en esta no surgieron varias indicaciones en realidad, o discusiones. Me parece que esa es la propuesta que les hago,
para que lo resolvamos rápido y nosotros nos concentremos en poder sintetizar bien lo que queremos. Lo otro es que les pido que podamos empezar a las 8:30 todos, porque si nos vamos agregando de a poco, se repiten las preguntas que ya hicimos. Entonces la discusión se va demorando por una cuestión de espacio nomás. Diputado Cruz Coque. Sí, solo señalar que... Sí, perdón. Perdón, la diputada Santibáñez. Sí. Vamos a tener problemas. No vamos a tener problema, presidente. Esto es un tema. Le agradezco, diputado, a través suyo, presidente, por el espacio. Es cortito, diputada, primero agradecerle este proyecto, a través suyo, presidente, porque creo que viene perfecto a la contingencia y a lo que estamos viviendo. Lo que sí me gustaría preguntarle, quizás me lo puede contestar después, porque esto también, créame que la labor parlamentaria no empieza ni termina en el horario de la comisión, sino que uno está pendiente de leer cada una de las indicaciones que se están poniendo y las modificaciones que uno puede aportar en la fecha determinada, en este caso 22 de octubre. Entonces, a partir de eso, ver si tenemos la posibilidad de trabajarlo un poquito más, ver cuál es lo que nosotras, digamos, en un horario fuera de la comisión, porque yo, igual que el diputado Bernales, no me pierdo en absolutamente nada. Creo que es fundamental que esto se vote y se estipule, porque los delitos que están tipificados usted los tiene muy claro a nivel como legislativo o lo que puede ser como ley. Así que a disposición de eso y ponernos al día todo, independiente de los horarios de la comisión. Muchas gracias, presidente. Diputado. Sí, muy brevemente y solo para tratar de cooperar, siendo esta una comisión de cultura, hay varias películas y varias obras de teatro que tratan este tema y yo creo que sería importante también, tratándose de una comisión de cultura, que las pudiéramos ver. Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que es una estupenda película, además que recibió varios Oscars. El caso Dreyfus de Emile Solá también es un asunto que tiene que ver con eso. 12 hombres en pugna, de Sidney Lumet, con Henry Fonda, también es una estupenda película. Oleana, de David Mamet, que trata precisamente de eso. Y La bruja de Salem, de Arthur Miller. Y con eso yo creo que podemos tener un insumo suficiente cultural para enfrentar las próximas discusiones de esta misma proyecto de ley. Gracias. La palabra. Gracias, presidente. Tuve que salir unos segundos porque tenía un pequeño compromiso también de carácter parlamentario, pero he vuelto. A ver, presidente, mire, voy a que me gane abucheos de la sala, pero yo soy abogado y efectivamente en todo este movimiento, particularmente el movimiento feminista en contra del tema del abuso, hay una pugna con el principio de presunción de inocencia, eso es una realidad. Y cuando uno le dicen no hay que poner en duda la denuncia de una mujer, claro, colisiona con lo que a uno le enseñaron en las facultades de Derechos, eso es un dato de la realidad, ¿no? Eso no y es difícil enfrentarlo para uno que tiene esa formación. Pero también es difícil no entender, si uno sale de la lógica más atávica, machista, que efectivamente es muy difícil para un abusado, que no solamente es una mujer. Diputado, voy a pedir la unanimidad para poder extender 3 minutos para que podamos terminar bien. Diputado Díaz. Sí, es difícil entender o no comprender lo difícil que es hacer las denuncias. Entonces, hay dos bienes jurídicos que proteger. Entonces, yo por eso creo que si quiero ver dos casos, el caso de Hugo Montes y el caso Rato Poblete, no hay sentencias. Y sin embargo hay la convicción de que en ambos casos los antecedentes son de tal envergadura y de tal magnitud que ameritaron la revocación del premio y ameritaron la revocación de todos los reconocimientos, sin haber sentencia. Los procesos penales siguen sus cursos. Bueno, no, en el caso de Renato Poblete no hay proceso penal porque está fallecido, y por tanto la responsabilidad está extinguida. Entonces, yo creo la pertinencia de la parte más compleja del proyecto. Yo creo que tenemos que legislar, o sea, que tiene que haber algún mecanismo que permita que sobre la base de denuncias que a lo mejor no han provocado sentencias puedan revocarse los premios. Y hago una separación respecto de la obra. Yo sé que esto también puede ser polémico. Yo creo que la obra de Pablo Neruda, por ejemplo, no pierde valor en tanto obra artística, más allá de sus condiciones
ahí que uno tiene que lograr hacer la separación. Creo que se lo escuché el otro día a Isabel Allende, no estoy seguro, Isabel Allende, la escritora, y también es difícil. Hay una discusión al respecto, pero a mí me parece que lo que plantea el proyecto es correcto. O sea, ¿por qué el Estado va a tener que seguir entregándole beneficios, porque además esto va asociado a beneficios, no solamente el reconocimiento, beneficio económico, creo que 1 millón de pesos, ¿no? Mensuales. Yo lo siento. Me está censurando el presidente. Lamentablemente tengo que, y lo que me interesa, diputado Alarcón, la secretaria, que necesitamos aclarar algunos asuntos. Mira, yo siento que la idea general está clara. Yo propongo la idea de legislación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? La idea de legislar, aprobar, yo creo que es interesante aprobar la idea de legislar. Lo demás tiene que ver con indicaciones. Yo digo eso porque debe ser una cosa bien clara y categórica. Gracias. La secretaria de abogado tiene la... Sí, es lo que hay propuesto. Diputado, tiene la palabra la secretaria. Para poder seguir escuchando audiencias, no se puede votar en general, porque una vez votado en general el proyecto, se inicia al tiro la discusión particular, artículo por artículo y sin audiencia. Por lo tanto, si queremos seguir escuchando audiencias, que sería la próxima sesión, no se puede votar en esta sesión. Me queda claro, la próxima sesión, el miércoles 16, al final de la sesión lo votaríamos en general para entrar en la sesión del 23 de octubre a la discusión en particular con las indicaciones que nos hagan llegar. Ahora, en cuanto a los invitados, me gustaría, no sé, presidente, si fijar un plazo de aquí hasta el viernes para que hagan llegar la propuesta de invitados. ¿Estamos de acuerdo? Para que no llegara el miércoles sin tener ni un invitado. Acordado, entonces. Entonces, el correo de la comisión. La campana más rápida del oeste. Tengo un maestro. ¿Estamos entonces? Hasta el viernes. Perfecto. Entonces, muchas gracias, diputada Camila Rojas, a los invitados y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, de esta celebración. Gracias.